todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy hablaremos sobre el caso de Shelly Knotek, una mujer que era lo peor de lo peor. Es conocida como la madre más malvada o cruel de Estados Unidos. Y este caso es muy fuerte, vais a alucinar con todo lo que hizo esta mujer. Fue una mujer que hizo sufrir mediante castigos y abusos a muchas personas, entre ellos sus propias hijas, algunos miembros de su familia o incluso amigos. Literalmente nadie estaba a salvo estando cerca de Shelly. El caso de verdad es muy fuerte y vais a alucinar con todo lo que sucedió. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con el caso de la madre más malvada de Estados Unidos. Shelly Knotek nació el 15 de abril de 1954. Creció en Battleground, Washington, donde vivía con su padre llamado Les, su madrastra llamada Lara y con sus dos hermanos menores llamados Chuck y Paul. Shelly no tuvo una infancia nada fácil. Sus padres se separaron cuando era muy pequeña y hasta sus 6 años vivió con su madre. No se sabe mucho sobre esa época que vivió con su madre, pero lo que se sabe es que su madre era una mujer extremadamente tóxica con un estilo de vida muy malo, lo cual la llevó a crecer en un ambiente súper tóxico. Su madre biológica se llamaba Sharon y también provenía de una familia muy disfuncional. Sharon tenía problemas muy serios con el alcohol, lo cual la hizo ser muy irresponsable con todo y descuidó mucho a sus 3 hijos. También tuvo varios novios, varias relaciones con hombres muy abusivos. Y esto no es algo que se sabe con exactitud, pero probablemente estos novios de Sharon que eran abusivos con ella también lo fueron con los hijos de ella. Y ese es el ambiente en el que creció Shelly durante los primeros 6 años de su vida. Cuando Shelly cumplió 6 años, su madre biológica decidió que ya no quería hacerse cargo de sus hijos, por los que los llevó con su padre. Así que Shelly y uno de sus hermanos, Chuck, fueron llevados con Les y Lara. Y a partir de ese momento, Shelly no volvió a tener contacto con su madre biológica nunca más. Sharon cortó el contacto con sus hijos pequeños por completo. No quería tener nada que ver con ellos, no hubo más contacto, no los volvió a llamar, no los volvió a ver, absolutamente nada. Ahora, por alguna razón, Sharon decidió quedarse con Paul, el hijo menor, pero no se sabe por qué. O sea, le dio a Chuck y Shelly al padre y a la madrastra, pero ella se quedó con Paul. Entonces, Shelly y Chuck fueron a vivir con su padre Les y Lara. Lara fue una persona bastante importante en esta historia. Lara en realidad no tenía ni idea de que Les tenía hijos, hasta el momento en el que Sharon los dejó en la puerta de su casa. Shelly fue descrita como la hijastra del infierno, debido a que al parecer tenía un comportamiento nefasto y ahora entraremos en detalles. Aún así, Lara, a pesar de que Chuck y Shelly no eran sus hijos, intentó hacerlo lo mejor posible. Fue muy buena madrastra para ellos y al principio el comportamiento de Shelly se podía atribuir, lo atribuían un poco a rebeldía causada por la situación de que vivió 6 años con su madre biológica en un ambiente muy tóxico y de repente esta la abandonó en casa de su padre teniendo 6 años. Así que bueno, pensaban que su comportamiento era rebeldía de esto. Sin embargo, las cosas que hacía Shelly, una niña de 6 años, no eran normales ni se podían atribuir a la rebeldía. Desde el primer momento que Shelly se mudó con ellos, todos los días le decía a Lara cuánto la odiaba. También se negaba a hacer cualquier cosa que le decían que hiciera. Por ejemplo, no quería ir a la escuela, no ayudaba en las tareas del hogar como ordenar su habitación, etc. Y si no se salía con la suya en cualquier situación, hacía un escándalo tremendo, gritando y armando un show. Su padre, Les, siempre la dejaba salirse con la suya porque la tenía muy consentida porque Shelly era como su pequeña princesa. Desde el punto de vista de su padre, Shelly no hacía nada malo. Es decir, realmente Shelly hacía lo que quería y siempre se salía con la suya porque su padre no le puso nunca límites. Shelly también de alguna manera tenía el control sobre su hermano Chuck, ya que cuando Shelly y Chuck se fueron a vivir con Les y Lara, al principio Chuck no hablaba nunca y Shelly siempre hablaba por él, como si Shelly controlara a su hermano a su antojo. Le decía a su hermano qué tenía que hacer y todo. Y también lo ponía en contra de su madrastra Lara.
O sea, imaginar a una niña de solo 6 años siendo así de manipuladora, o sea, manipulando a su hermano, metiéndole cosas para que odiara a su madrastra. Entonces el hogar de Les y Lara se convirtió en un hogar súper caótico y con un ambiente muy pesado, y todo se debía a Shelley, una niña. Su padre Les simplemente siempre hizo la vista gorda, ignoraba todo lo que sucedía con su hija, no hacía nada para ayudarla o para tratar de que cambiara de comportamiento, y hizo que Lara tuviera que lidiar con esto y hacerse cargo de todo. Sin embargo, el problema no era solo el padre de Shelley, sino también la madre del padre, o sea, la abuela de Shelley, llamada Anna. Anna también permitía el mal comportamiento de Shelley y no le ponía límites. Anna era la matriarca de la familia, estaba casada con un hombre llamado George y ambos eran propietarios y dirigían el negocio familiar, que era una cadena de hogares de ancianos. Anna dirigía todos estos hogares de ancianos y trataba muy mal a su personal, que en la mayoría eran mujeres jóvenes. Si alguna vez alguno de los miembros del personal hacía algo mal, Anna los golpeaba, los pateaba y los humillaba. O sea, pegaba a sus empleados. Los degradaba como personas y hacía a su personal del trabajo que le lavaran los pies. Incluso hubo ocasiones en las que cogía la cabeza de un empleado y la metía en el inodoro mientras tiraba de la cadena. Lo peor de todo esto es que Anna siempre se salió con la suya, nunca hubo consecuencias por maltratar a sus empleados. Y Anna no solo era así en el trabajo, también era una persona terrible con los demás que estaban en su vida, su familia, amigos. Tenía control total sobre todos, y aunque antes he dicho que Shelley era muy manipuladora y controladora, Anna, su abuela, era mucho peor, y da la sensación de que Shelley aprendió de ella. Anna obligaba a su esposo George a dormir en un cobertizo que estaba fuera en el jardín, y lo hizo dormir ahí durante sus 20 años de matrimonio. Y hay que recalcar que esto sucedía en Washington, ahí vivían, y en Washington los inviernos son súper fríos. Anna abusaba física y psicológicamente de casi todos los que la rodeaban, y fue de Anna donde Shelley adquirió seguramente esta faceta, porque Shelley fue descrita como la protegida de su abuela. Pasaba mucho tiempo con su abuela y era probablemente la única persona de la que Anna no abusaba. Anna y Shelley eran inseparables, eran como dos gotas de agua, pero desafortunadamente Shelley superaría la maldad de su abuela Anna. O sea, imaginar todo lo que he explicado que hacía Anna, pues Shelley lo superaría con creces. Si Anna os ha parecido una persona malvada, todavía no habéis escuchado nada. Pasamos a cuando Shelley tenía 13 años, y es cuando sucede una cosa muy significativa en su vida, y es que su madre Sharon fue asesinada. Su madre se involucró en una relación muy tóxica y en 1967 se sospecha que fue asesinada a golpes en una habitación de un motel por su pareja. Y cuando esta noticia llegó a Shelley, su reacción fue completamente nula. Literalmente, como que no le importó que su madre hubiera sido asesinada y estuviera sin vida. Es difícil saber realmente cómo se lo tomó Shelley, el asesinato de su madre. Por fuera parecía que no le importaba absolutamente nada, pero probablemente por dentro le afectó, ya que a partir de ese momento su comportamiento empeoró muchísimo. Hasta ese entonces Shelley había sido descrita como una persona muy fría, perturbadora e ingrata, pero entonces pasó a ser descrita como una persona malvada y sádica. Una vez Sharon fue asesinada, Paul se fue a vivir con Les, Lara, Chuck y Shelley. Recordemos que Paul era el hijo pequeño que no se sabe por qué motivo se había quedado viviendo con su madre Sharon. A partir de ese momento a Shelley le molestaba cualquier atención que se le diera a sus hermanos menores. Ella quería ser siempre el centro de atención, y cuando sus hermanos recibían atención, se comportaba de manera muy cruel y les infligía castigos sádicos. Por ejemplo, cogía pedazos de vidrio rotos y los metía en los zapatos de sus hermanos pequeños para que cuando se pusieran los zapatos se clavaran los cristales en los pies. Y a ella le gustaba observar el proceso, le gustaba ver cómo sus hermanos se ponían los zapatos y se clavaban los cristales, porque quería ver su sufrimiento. Recordemos que Shelley en ese momento tenía 13-14 años y mirar lo cruel y malvada que era. Y creo que decir cruel y malvada se queda muy corto. O sea, ¿cómo puede una persona de 13 años pensar en poner vidrios en los zapatos de sus hermanos para que se corten los pies y disfrutar de verlo por el simple hecho de que los adultos les están prestando atención? También Shelley, cuando se frustraba con su padre Les y su madrastra Lara, comenzaba a romper y destrozar cosas de la casa. Incluso en una ocasión intentó prender fuego a la casa, pero eso no es todo. También inventaba mentiras sobre su padre y su madrastra. Le decía a la gente que Lara abusaba de ella, lo cual no era cierto. También le decía a la gente que no la cuidaban, que no la trataban bien y que era mala con ella. Esto lo hacía solo para llamar la atención.
Hubo un incidente en particular que llevó a su padre y a su madrastra al límite. Cuando Shelley tenía 15 años, acusó a su padre Les de haber abusado sexualmente de ella. Fue un día en el que Shelley tuvo una reunión con un consejero escolar, como un orientador, y le dijo que su padre la había violado. Esto por supuesto era mentira, pero como es lógico, la escuela se lo tomó muy en serio e iniciaron una investigación completa al respecto. Enviaron a Shelley a una clínica para que fuera revisada, evaluada. Luego llamaron a los padres de Shelley y les informaron de que Shelley había hecho esta acusación sobre su padre. Su padre Les, tras oír esto, estaba completamente destrozado. Shelley era su princesita, hizo todo por ella, la consentía. Era su hija y ahora ella la estaba acusando de abusar de ella sexualmente. Esto lo destrozó por completo. Entonces las mentiras y la manipulación de Shelley habían pasado a un nivel extremo. Finalmente, cuando la enviaron a la clínica, le realizaron un examen físico y vieron que no había sido abusada. No había moretones, marcas ni evidencias de que hubiera sido abusada sexualmente. Además, Shelley era virgen. Cuando sucedió todo esto, esa misma noche, Lara entró a la habitación de Shelley y empezó a buscar cualquier tipo de señal o evidencia de lo que fuera para intentar entender qué había llevado a Shelley a hacer esta acusación tan grave. Y en la cama de Shelley, debajo del colchón, encontró una revista que se llama True Confession, y en la portada de esta revista el titular ponía: "Fui violada a los 15 años por mi padre". Y Lara enseguida entendió de dónde vino la macabra idea de Shelley. Leyó el titular de esa revista y decidió inventar que su padre la había violado. Tras esta denuncia falsa de violación, Shelley fue expulsada del colegio. Durante un corto periodo de tiempo, Shelley se fue a vivir con sus abuelos, pero no con Anna y George, no con sus abuelos paternos, sino con los padres de su madrastra Lara. Para sus abuelos, los padres de Lara, vivir con Shelley fue una pesadilla absoluta. Bueno, para todo el mundo, ya que ellos le asignaban una tarea a Shelley, como lavar los platos, por ejemplo, y ella, en vez de lavar los platos, lo que hacía era cogerlos y tirarlos a la basura. Sus abuelos lucharon mucho por disciplinarla y pensaron que finalmente vieron un cambio cuando en una ocasión Shelley se ofreció a cuidar a los niños del vecino, pero en realidad quería cuidar de estos niños porque quería abusar de ellos, maltratarlos. Mientras los adultos estaban fuera de casa y ella cuidaba a estos niños, los encerraba en una habitación, ponía muebles delante de la puerta para que no pudieran salir, y mientras estaban encerrados ella simplemente se ponía en el salón a mirar la televisión mientras comía dulces. Antes de que los padres volvieran a casa, ella quitaba los muebles de delante de la puerta y los niños podían salir. Luego Shelley también inventó acusaciones falsas de que su abuelo también estaba abusando sexualmente de ella, lo cual nuevamente era mentira, y este fue el punto de inflexión de sus abuelos. Sus abuelos no querían tener nada más que ver con Shelley, así que la echaron de su casa. Más tarde, Shelley fue enviada a un internado de monjas en el cual también causó muchos problemas y fue descubierta poniendo vidrios rotos en los zapatos de sus compañeras, tal y como hacía con sus hermanos pequeños, o destrozando las tareas de los demás. Y como es obvio, el internado tampoco la quería allí, por lo que terminaron echándola. Shelley pasó por varias casas de familiares y en un momento dado fue a vivir con sus tíos, la hermana de Laura y su cuñado, y nuevamente causó tantos problemas en su casa que terminó haciendo que estos se divorciaran. Shelley literalmente estaba separando y destrozando a su familia. Finalmente volvió de nuevo a vivir con sus padres Les y Laura hasta que cumplió 18 años y entonces se mudó. Pasamos a febrero de 1973, cuando Shelley tenía 18 años. Y aquí entramos en otra etapa muy caótica de su vida, porque durante los siguientes 10 años se casaría 3 veces y haría cosas horribles, pero vamos por partes. El primer marido que tuvo se llamaba Randy. Randy era un viejo compañero de clase de Shelley y se casó con él cuando tenía solo 19 años. El matrimonio realmente fue planeado bajo la presión del padre de Shelley, Les. Les había conocido a Randy a través del negocio familiar de hogares de ancianos y como para ese entonces Les quería quitarse a su hija Shelley de encima, los presionó para que se casaran y se fueran a vivir juntos. Nadie podía más con Shelley. Shelley pronto comenzó a dominar todos los aspectos de la vida de su marido Randy. Le hacía hacer todo lo que ella quisiera. Le hacía salir a trabajar y ganar dinero y también le obligaba a hacer todas las tareas de la casa, mientras que ella se sentaba y no hacía nada más durante todo el día. Le exigía todos sus cheques de pago, todos sus salarios. Ella estaba a cargo y controlaba todo el dinero que él ganaba. Él nunca tuvo voz ni voto en nada y si alguna vez decía algo que le molestaba, literalmente, ella lo dejaba fuera de casa durante toda la noche, tal y como hacía su abuela Anna con su marido George.
por lo que Randy durmió en su coche durante todo su matrimonio. O sea, básicamente Shelly le hacía dormir fuera de casa todas las noches. Como he dicho, Shelly se hacía cargo y controlaba todo el dinero a pesar de que lo ganaba Randy, y cuando Randy protestaba por ello, o Shelly sentía que tenía problemas para controlar a Randy, Shelly llamaba a su padre, que era el jefe de Randy, y le decía: papá, estoy teniendo problemas para controlar a Randy, voy a necesitar que me envíes los cheques de su trabajo directamente a mí. Increíblemente, su padre estaba de acuerdo y lo hacía. Yo siento que su padre siempre le daba lo que quería y supongo que lo hacía para no tener problemas con ella, para que no se armara un problema, ya que Shelly, si no se salía con la suya, era peligrosa. Sin embargo, su padre fue el principal motivo de su comportamiento, ya que siempre le permitía salirse con la suya en todo. Incluso en esta etapa, que ya empezaba a ser adulta y podía empezar a mantenerse por sí misma, su padre todavía le enviaba dinero para mantenerla financieramente porque ella no quería trabajar. Su padre le compraba ropa e incluso le compró un coche. Y aun comprándole un coche, no era el coche que Shelly quería. Shelly tuvo una rabieta y fingió tener una sobredosis por supuestamente haberse tomado muchas pastillas y fue llevada al hospital, donde le hicieron un lavado de estómago, pero se descubrió ahí que solo tenía 2 pastillas, que eran 2 aspirinas, en el estómago. Todo esto lo hizo porque no le dieron el coche que ella quería. En otra ocasión, Shelly le pidió a su padre una casa y, como es obvio, él le dijo que no. Entonces, como a Shelly no se le podía decir que no, le decían que no y ella se aseguraba de que fuera un sí, hizo lo siguiente: fingió un robo, un atraco con violencia. Fingió que la habían atacado. Se hizo cortes, se golpeó a sí misma físicamente y le dijo a su padre que la habían atracado, que la habían golpeado, que su vecindario no era seguro y que necesitaba que le comprara una casa en otro lugar seguro. Y así fue. Su padre se la creyó y le compró una casa. Es increíble que, a pesar de que Shelly había puesto cristales en los zapatos de sus hermanos menores y compañeras del internado, hubiera hecho que sus tíos se divorciaran. Todo el mundo la echó de su casa, nadie la quería cerca. Acusó a su padre de haberla violado, acusó a su abuelo de haberla violado, a su madrastra de haber abusado de ella. A pesar de todo esto, su padre todavía se la creía. Obviamente no podía imaginarse que Shelly se había autolesionado para que él le comprara una casa nueva. O sí, no lo sé. En 1974, Shelly se quedó embarazada y en febrero de 1975 dio a luz a su primera hija, llamada Nikki. Cuando nació Nikki, algunos de sus familiares pensaron que este podría ser el cambio que Shelly necesitaba para finalmente cambiar como persona y mejorar. En plan, ha tenido una hija, pues seguramente va a sentar la cabeza. Pero no. Tras el nacimiento de Nikki, Shelly se divorció de Randy y entregó a su hija a su madrastra Laura. Luego huyó al norte de Vancouver y encontró un trabajo como camarera. Más tarde ese mismo año, Shelly volvió a casa de sus padres, de Les y Laura, y recogió a su hija Nikki como si nada hubiera pasado. Entonces comenzó a salir con un hombre llamado Danny y se casó con él en junio de 1978. Luego se mudaron a una casa que su abuela Ana le había dejado. Y en agosto de 1978 dio a luz a su segunda hija, llamada Samantha, a quien apodaron Sammy, así que nos referiremos como Sammy hacia ella durante lo que queda de caso. Este matrimonio no era muy diferente al anterior que tuvo Shelly con Randy. Shelly era verbal y físicamente abusiva con Danny y después de 5 años se divorciaron en el 83. A los 29 años de edad, Shelly conoció a su tercer y último marido, llamado Dave, en un pub local. Dave era un veterano de la guerra de Vietnam y estaba trabajando como carpintero en ese momento. Casi de inmediato se enamoró profundamente de Shelly, ya que ella sabía exactamente cómo enamorarlo, era una manipuladora nata. Y Dave había pasado recientemente por una ruptura muy dura con otra persona y Shelly había llenado ese vacío. Ella sabía cómo hacerlo sentir como el hombre más especial del mundo. Y como siempre, una vez que Dave estuvo bajo su control, se aprovechó de él. En algún momento de la relación entre Shelly y Dave, Shelly convenció a Dave de que tenía cáncer y no le quedaba mucho tiempo de vida. Fingió estar muy preocupada por quién cuidaría de sus hijas cuando ella muriera, así que le hizo sentir culpable y lo manipuló para que se casara con ella y él sintiera la responsabilidad de ayudar y mantener a la familia, por lo que poco después se casaron. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre los abusos que sufrieron las hijas de Shelly. Una noche, Nikki estaba durmiendo cuando de repente despertó sin poder respirar.
y es que alguien estaba presionando una almohada sobre su cara mientras dormía. Nikki, presa del pánico, trató de deshacerse de la almohada y llamar a su madre Shelly, pero cuando la persona que presionaba la almohada la subió, la levantó, Nikki quedó en shock al ver que era su propia madre quien estaba intentando asfixiarla. Tras esto, Shelly convenció a Nikki de que solo estaba teniendo una pesadilla y que en realidad no había pasado nada, todo lo había soñado, y ambas volvieron a dormirse. Shelly, sus hijas y Dave decidieron entonces mudarse a Raymond un tiempo después. Raymond era una comunidad muy unida porque era una población de menos de 2000 habitantes y estaban todos muy unidos, típico lugar donde todos se conocen. Dave y Shelly construyeron una buena reputación en este lugar, parecían una familia normal delante de los vecinos. Al mudarse, Nikki tenía 12 años y Sammy tenía 9. En ese entonces, mudados en Raymond, Shelly empezó a hacer que Dave se aislara de sus amigos y familia, y al igual que en matrimonios anteriores, lo obligó a hacer todas las tareas domésticas y a simplemente trabajar él y mantener a la familia. Y en ese entonces fue cuando empezó a abusar de él de una manera más intensa. Si él hacía algo que para ella estaba mal, como por ejemplo no estar trabajando lo suficiente para la familia, o que los quehaceres del hogar no estaban bien hechos, o simplemente por el hecho de que ella no estuviera de buen humor, lo golpeaba. También lo llamaba inútil, mal padre, marido terrible, y Dave se sentía muy humillado. Quería desesperadamente el amor y el afecto de Shelly, y después del ciclo de abusos, ella lo que hacía era que le colmaba de amor para luego volver a maltratarlo. Luego le pedía disculpas y le decía que nunca volvería a tratarlo mal, y así era todo el tiempo ese ciclo. Lo trataba mal, le pedía perdón, lo trataba mal, le daba afecto, lo trataba mal, se disculpaba, y así todo el rato esta rueda. El abuso llegó al extremo y Nikki y Sammy pillaron a Dave metiéndose un cañón de escopeta en la boca para tratar de terminar con su vida, pero Shelly lo convenció de que no lo hiciera. Más tarde la familia tuvo que mudarse porque la casa que Shelly había heredado de su abuela tenía deudas hipotecarias y no pudieron asumir todos los gastos. En la nueva casa que se mudaron, Shelly empezó a abusar de Nikki, de su hija mayor, con más frecuencia. Muchas noches golpeaba a Nikki con un cable de teléfono hasta que sangraba. Nikki dijo más tarde: "Mi madre era como una bomba de relojería, nunca supe cuándo explotaría". Durante una paliza que le dio Shelly a Nikki, Shelly empujó a Nikki con tanta fuerza contra la pared, y en esa pared había un clavo sobresaliendo, el cual se clavó en la cabeza de Nikki. En otra ocasión la empujó a través de una puerta de cristal, causándole cortes en todo el cuerpo. Y Shelly le decía a Nikki cuando la golpeaba o hacía una cosa de estas: "Mira lo que me has hecho hacer". A pesar de la sangre y heridas graves que tenía Nikki, Shelly nunca la llevó al hospital. Y para esconder el abuso físico al que la sometía, Shelly obligaba a Nikki a usar maquillaje en su piel y a ponerse medias debajo de sus pantalones cortos para que nadie viera sus moretones y cortes. A veces la inmovilizaba en el suelo y la llamaba cerda mientras le daba puñetazos y bofetadas. Al igual que hacía con Dave, después de golpearla, se disculpaba con ella y le decía cuánto la amaba, que no volvería a hacerle daño, pero luego otra vez la maltrataba, se disculpaba, la maltrataba. Shelly quería que Nikki estuviera desesperada por afecto y quería que sintiera que tenía que pasar por el infierno para ganarse su afecto. Era su manera de tener a todo el mundo bajo su control: maltratarlos, luego darles migajas de afecto, maltratarlos otra vez. En la escuela, Nikki nunca le dijo a sus amigos o a los profesores lo que estaba pasando en casa, ni tampoco a ningún familiar. Nunca habló de esto. A pesar de que Shelly centraba su abuso en Nikki, también abusaba emocionalmente de su hija menor, Sammy. Shelly restringía la comida que cada uno podía comer. Ella decía cuándo y cuánto podían comer. También restringía y controlaba la frecuencia con la que sus hijas podían usar el baño. Tenían que pedirle permiso para ir al baño y Shelly siempre iba con ellas para supervisarlas. También rara vez les permitía ducharse y les hacía ir a la escuela con ropa sucia. Shelly tenía un método de tortura favorito que incluso le puso nombre, lo llamó wallowing, que sería algo así como revolcarse. Esta tortura consistía en que una noche al azar,
Shelly entraba en la habitación de Nikki y empezaba a gritarle reprendiéndola. Luego le ordenaba que saliera de la cama y se desnudara. Luego le decía que saliera al patio de la casa mientras la regañaba. Y cuando llegaba al patio trasero, le ordenaba que se agachara desnuda en el barro. Lo peor es que Shelly hacía esto durante el otoño y el invierno cuando hacía frío afuera y a veces estaba helando. Entonces Shelly le decía a Nikki que empezara a revolcarse como un cerdo en el barro. Luego Dave cogía la manguera del jardín y la rociaba con agua helada todo el rato mientras Shelly la llamaba cerda y la obligaba a seguir revolcándose. A veces esto podía durar horas y después de que terminaba de hacer esto, arrastraba a Nikki hasta el cuarto de baño a la fuerza y la metía en la bañera con el agua hirviendo. También Shelly a veces encerraba a sus hijas en sus dormitorios durante horas o incluso durante días seguidos. Hubo un verano en el que Nikki estuvo encerrada en su habitación casi todos los días y Shelly le dio un cubo para que usara como inodoro. Pero Nikki admitió más tarde que no le importaba estar encerrada en su habitación porque durante el tiempo que estaba encerrada no era golpeada y que se pasaba el rato leyendo libros. De una manera extraña, estar encerrada en una habitación durante días seguidos y durante un verano entero le dio momentos de paz por estar lejos de su madre. En cuanto a Sammy, ella no fue tratada tan duramente como su hermana, ya que Sammy tenía como una manera de halagar a su madre Shelly para sacar su lado bueno, como que Sammy había aprendido, supongo que como método de defensa, a quizás manipular un poco a su madre para que no se enfadara con ella y no la pegara ni la sometiera al tipo de abusos que sometía a su hermana Nikki, como el wallowing. Pero hasta en los peores días de Shelly, incluso Sammy no podía evitar ser maltratada. Cada Navidad Shelly le compraba muchos regalos a sus hijas y les hacía sentir especiales, pero de repente cogía los regalos y los metía en su armario y cerraba la puerta con cinta adhesiva. O sea, les daba montones de regalos y luego se los quitaba. Si alguna vez se rompía la cinta adhesiva del armario, Shelly sabría que las niñas trataron de recuperar los regalos y si lo hacían las golpeaba. Sammy y Nikki se volvieron muy cercanas, o sea, eran hermanas que estaban muy unidas porque era el único afecto que tenían, el del uno con la otra. Ambas eran víctimas de su madre y solo se podían entender y consolar entre ellas. Y Shelly vio esto como una amenaza. Por lo que Shelly, al ver esto, empezó a tratar a Sammy mejor que a Nikki para crear rivalidad entre las hermanas. Le daba mucho amor a Sammy para tratar de poner celosa a Nikki, para conseguir abrir una brecha entre ellas. Pero no importa cuánto lo intentara Shelly, ella no podía romper el vínculo que tenían las hermanas. Siempre se consolaban la una a la otra después de sufrir abuso por parte de su madre. Y a veces se colaban en la habitación de la otra por la noche y se contaban sus historias, lo que habían vivido ese día, o inventaban fantasías sobre que algún día encerrarían a su madre en el sótano y escaparían. Pero al final solo eran historias que se contaban para consolarse. El abuso de Shelly pronto se extendería más allá de su familia. Shelly tenía un sobrino llamado Shane, pues en 1988 su sobrino Shane, de 13 años, fue a vivir con ellos. Su padre, el cual era Paul, hermano de Shelly, entraba y salía constantemente de prisión por pertenecer a una banda de moteros, y Shane había estado viviendo con sus abuelos. Así que Shelly acogió a Shane, y lo hizo para parecer que era una heroína desinteresada, pero en realidad ella vio a Shane como un objetivo vulnerable del cual también podría abusar. Primero se aseguró de que se sintiera cómodo en casa. Cuando acogieron a Shane, lo empezó a tratar muy bien para que él estuviera bien y se sintiera muy cómodo ahí. Cuando se mudó, Nikki y Sammy vieron a su primo Shane como un hermano, y Shane llegó a ver a Shelly y a Dave como los padres que nunca tuvo. Dave trató muy bien a Shane y lo cuidó como si fuera su propio hijo, incluso le enseñó a surfear, pero esto tendría un costo. Cuando Shelly vio que Shane se sentía como en casa, decidió que era hora de sacar su verdadero yo y comenzar a abusar también de él, convertirlo en otra de sus víctimas. Shelly le daba tareas a Shane, lo que no parecía nada grave, pero la lista de tareas fue aumentando y cada vez se hacían más y más largas e imposibles de hacer. Shane estaba dispuesto a soportarlo y hacer todo lo que su tía le pidiera porque lo había acogido amablemente en su casa. Le había hecho su propio dormitorio en el sótano, le había dado un lugar donde vivir, un hogar y una familia. Así que Shane estaba agradecido y cumplía con todas las tareas que Shelly le daba, pero llegó un punto en que las tareas se volvieron imposibles de hacer, eran demasiadas. Y fue cuando Shelly comenzó a intensificar el abuso. Como él no podía hacer todas las tareas, era castigado por no hacerlas. Empezó poco a poco, primero empezó con golpes leves, empujones, y luego ya pasó a darle latigazos y patadas. Finalmente le quitó sus privilegios de bañarse
Shane tenía prohibido bañarse y su única forma de bañarse se convirtió en revolcarse en el barro como Nikki y luego ser sumergido en agua hirviendo. Entonces Shelly comenzó a tomar todas las pertenencias personales de Shane hasta que él se quedó con nada. Le quitó todo. De vez en cuando Shelly obligaba a Shane y a Nikki, que eran adolescentes y primos, a bailar desnudos en la sala de estar y obligaba a los demás, a Dave y a Sammy, a mirar. Shelly hacía esto con la intención de humillarlos y destruir sus personalidades, lo hacía para avergonzarlos y deshumanizarlos. Por la noche Shane era obligado a dormir en el suelo del sótano sin una almohada, sin manta, sin colchón, y el abuso psicológico le hizo creer que él merecía este castigo. En 1989 Shelly se quedó embarazada de su tercer hijo a la edad de 34 años. También era su primer hijo con su marido Dave. En ese entonces Shelly tenía una amiga llamada Kathy, quien era su peluquera y vivía en South Bend. En ese momento que Shelly quedó embarazada de su tercer hijo, Kathy estaba atravesando una racha difícil en su vida. Kathy le contó a Shelly que había roto con su novio y que ya no podía permitirse la situación de vida que llevaba en ese momento. Shelly pensó que Kathy podría vivir en su casa a cambio de que fuera la niñera de su tercer hijo quien iba a nacer los siguientes meses. Shelly hizo que todos creyeran que traía a Kathy a su casa porque era una persona cariñosa y amorosa, hospitalaria. Y esto es lo que quería aparentar y lo que aparentaba delante de todos los vecinos. Pero lo único que estaba haciendo era añadir a una víctima más en su lista de personas maltratadas. Justo antes de que Kathy se mudara a casa de Shelly, Shelly dio a luz a su tercera hija, a quien llamaron Tori, en junio de 1989. Dave diría más tarde que este no fue solo el momento más feliz, sino el único momento feliz de todo su matrimonio con Shelly. También es importante tener en cuenta, y que esto es muy chocante, no sé si os acordáis, de que Dave todavía creía que Shelly tenía cáncer. ¿Recordáis que al principio ella le dijo que tenía cáncer para que se casara con ella y se hiciera responsable de la familia? Pues Dave en ese punto todavía creía que era real, porque incluso Shelly había estado fingiendo ir a quimioterapia. Y en un punto, cuando ellos empezaron a salir al principio, Shelly se afeitó las cejas y el pelo para convencerlo de que estaba enferma. El punto aquí es que hay muchas complicaciones durante un embarazo si se está haciendo quimioterapia. Mucha gente no puede. Las mujeres pueden tener problemas de fertilidad o pueden volverse infértiles mientras reciben ciertos tipos de quimioterapia. Y si una mujer se queda embarazada mientras está en este tratamiento, puede dañar seriamente al feto, causando efectos negativos en el nacimiento o causando abortos involuntarios. Así que hay un montón de complicaciones involucradas. Pero por lo que parece, tal vez Dave no sabía esta información, ya que de haberla sabido habría sospechado. O claro, también acusar a alguien de que está mintiendo y fingiendo tener cáncer es pues lo último que haría otra persona. Quizá él se preguntaba, mi mujer hace quimioterapia y no le está afectando en el embarazo. Es sospechoso, pero ¿cómo voy a pensar que mi mujer me ha mentido sobre una enfermedad tan seria? ¿Cómo le voy a decir a mi mujer, ¿de verdad tienes cáncer? Igual que es una mentira monstruosa para la gente que lo hace, fingir tener cáncer, también es una acusación muy fuerte y muy grave decirle a alguien que está, poner en duda esta enfermedad. También hay que tener en cuenta que Shelly era una persona extremadamente manipuladora y todo el mundo se creía lo que ella decía. Manipulaba a las personas a niveles extremos. Para convencer a Dave de que hubo algunas complicaciones médicas con Tori, Shelly fingió pasar por una fase del síndrome de Munchausen. Quien no sepa de qué trata este síndrome, es un trastorno facticio impuesto a otro. Ocurre cuando alguien miente diciendo que otra persona presenta signos y síntomas físicos o psicológicos de una enfermedad o le provoca lesiones o enfermedades a otra persona con la intención de engañar a los demás. Las personas que padecen este trastorno dicen que otra persona está enferma, lesionada o que tiene problemas en sus funciones y que necesita atención médica. Por lo general se manifiestan en padres a hijos y esta forma de maltrato puede poner al hijo en peligro muy grave de sufrir lesiones o de recibir atención médica innecesaria, de tomar medicación que no necesita, etc. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del famosísimo caso de Gypsy Rose Blanchard, en el cual su madre Didi tenía este síndrome. Pero volviendo al caso, Shelly estaba haciendo parecer o causando que su hija recién nacida se enfermara. Después de que Tori naciera, Shelly la asfixiaba con una almohada a escondidas a un bebé recién nacido y luego salía con ella en brazos y básicamente le decía a Dave, esta niña está teniendo problemas para respirar.
Entonces, como Dave creía que Tori estaba enferma, no quería que Casey se mudara con ellos. Pero Shelly le convenció de que la necesitaban con ellos para que cuidara a Tori. Necesitaban a alguien que cuidara a Tori, según Shelly. Así que Casey acabó mudándose en la casa de Shelly y en ese momento eran 7 viviendo en esa casa. Y al igual que Shane, Casey estaba súper agradecida con Shelly al principio por dejarla vivir con ellos. O sea, fijaros cómo Shelly siempre al principio era súper amable, amorosa con todo el mundo, les brindaba un hogar, les brindaba amor, hacía como que sus intenciones eran súper buenas. Y entonces estas personas estaban súper agradecidas, no querían perder lo que Shelly les había dado, estaban súper agradecidos con ella y luego pasaban a ser abusados y ellos estaban dispuestos a soportar este abuso para no perder todo lo que Shelly les había dado, un hogar. Casey también le dijo a Shelly que haría cualquier cosa para ayudar con el bebé u otras cosas de la casa. Shelly lentamente se aprovechó de ella con todo esto y otra vez empezó con una larga lista de tareas para Casey sin importar lo difíciles que fueran. Y Casey lo hacía, intentaba ayudar, hacía todo lo que Shelly necesitara, pero para Shelly nunca era suficiente y siempre terminaba enfadándose. Y es cuando empezaron los abusos. Casey empezó a amenazar a Shelly con que se iba de su casa, pero Shelly la chantajeaba y le decía: ¿vas a abandonar a un bebé enfermo? Porque claro, Shelly estaba fingiendo que su bebé, Tori, estaba enferma. Después empezó a aislar a Casey para hacerla más codependiente con ella, y si sus familiares intentaban comunicarse con ella para ver cómo estaba, Shelly siempre cogía el teléfono y les decía que Casey no quería hablar con ellos, por lo que también creó una barrera entre Casey y su familia, lo cual es una manera de manipular y tener el control sobre la persona. Esto se ve en muchísimos casos, ya sean casos de crímenes, sectas, cultos, relaciones tóxicas, relaciones de pareja, de amistad tóxicas, donde el maltratador hace que su víctima corte contacto con sus familiares, amigos, con su entorno más cercano, con las personas que tienen en su vida, para que la víctima se quede totalmente sola y no tenga a nadie más que acudir que su maltratador, ya que acaba sintiendo que es a la única persona que tiene. Más tarde, Shelly lo que hizo fue convencer a la familia de Casey de que Casey se había mudado con su novio y que ya no estaba en su casa, para que estos ni siquiera supieran su paradero. Una vez, Casey trató de escapar de la casa y cuando había avanzado 400 metros por la carretera, Shelly la alcanzó y la convenció de que se quedara con ellos. Casey quería irse porque estaba mal, Shelly ya estaba abusando de ella como hacía con los demás. Como la familia de Casey pensaban que ella ya no estaba con Shelly y que se había ido con su novio, ya no la buscaban. Así que nadie sabía al maltrato que estaba siendo sometida Casey. A Nikki, Sammy y a Shane les gustaba tener a Casey en casa, porque con Casey allí todo el abuso de Shelly iba hacia ella en lugar de hacia los niños. Suena cruel, pero para estos chicos era como un descanso de ser maltratados, aunque el precio fuera ver que otra persona estaba siendo maltratada en lugar de ellos. Para empeorar la situación, Shelly comenzó a drogar a Casey con pastillas para dormir, y cuando Casey estaba desorientada de tomar tantas pastillas, Shelly le decía que era sonámbula y que se comía toda la comida de la nevera. Incluso en una ocasión puso migas de comida en la cama de Casey para convencerla de que era sonámbula y que se daba atracones durante la noche. Casey terminó creyéndola y sintiéndose muy culpable por ello. Luego Shelly la convenció también de que durante su sonambulismo, que era mentira, Casey no era sonámbula. Shelly la convenció de que durante su sonambulismo estaba colándose en la habitación de Shane, su sobrino, y haciéndole insinuaciones sexuales. Y Shelly obligó a Shane a respaldar estas afirmaciones, a decir que sí, que Casey se estaba colando en su habitación y se le estaba insinuando sexualmente. En este punto Casey ya había perdido la noción de la realidad y creía cualquier cosa que Shelly le decía, o sea, era un nivel de manipulación extremo. Luego Shelly le quitó todos sus objetos personales, incluida ropa, y ahí es cuando el abuso físico comenzó a ser más severo. Shelly usaba cualquier objeto de la casa como arma, pero sobre todo usaba un cable de teléfono para golpear a Casey. La empujaba por las escaleras, la golpeaba contra el suelo, la pateaba en el abdomen. Mientras Casey estaba haciendo todas las tareas de la casa, las hacía desnuda porque Shelly la obligaba a desnudarse. A veces le ordenaba arrastrarse por la casa en vez de caminar, y al igual que a Shane, Shelly obligó a Casey a dormir en el suelo del sótano sin absolutamente nada, sin colchón, sin almohada y sin manta. Otras veces obligaba a Shane y a sus hijas a golpear a Casey. Y una vez incluso les ordenó que la apuñalaran con unas tijeras, y si alguna vez Nikki, Sammy o Shane se negaban
a golpear a Casey, Shelly decía que les golpearía entonces a ellos y les haría revolcarse de la manera que he comentado antes en el barro y luego los metería en agua hirviendo. Aunque los niños agredían a Casey aún sentía lástima por los niños, ya que sabía que si alguna vez desafiaban a Shelly, ella les haría cosas horribles a ellos, y sabía que lo hacían porque si no se convertirían en víctimas. No porque quisieran hacerlo, o sea, Casey sabía que los niños no querían hacerle daño, pero se veían obligados para protegerse a sí mismo. Era o la pegáis a ella o os pego a vosotros. En cierto punto, Shelly obligó a sus hijas Nikki y Sammy a seguir a Casey alrededor de la casa mientras ésta hacía sus tareas, y si ella no estaba trabajando lo suficientemente duro, tenían que golpearla con bandas elásticas de goma. Cuando los niños golpeaban a Casey, Shelly venía y paraba a los niños y actuaba como si estuviera protegiendo a Casey del abuso. O sea, esta mujer, ella preparaba el abuso, obligaba a los niños a maltratarla y luego entraba y actuaba como si fuera una heroína y los paraba. Durante el tiempo que había pasado Casey en casa de esta familia, se dio cuenta de algo fundamental. Ella se fijó que Shelly fijaba su objetivo en una persona principalmente para abusar de ella, y cuando era así ya no abusaba de los demás, al menos no tan directamente y tan severamente. Casey, al darse cuenta de esto, decidió mantenerse a sí misma como el blanco principal de abuso por todo el tiempo que pudiera, con el fin de proteger a los niños, y si los niños alguna vez trataban de consolarla, ella los alejaba porque temía que Shelly, si los veía haciéndolo, iría por ellos. Por lo tanto, Casey llegó a un punto que quería proteger a los niños. Dave trabajaba de lunes a viernes, por lo que no estaba en casa tan a menudo como los demás, y cuando estaba en casa a veces era obligado a vivir afuera de la casa en una tienda de campaña, y Shelly le obligaba a darle casi todo su dinero. Dave también se unía al abuso físico. Un día que Shelly estaba de mal humor, decidió que Casey necesitaba un castigo severo y la obligó a salir a la calle al frío en pleno invierno. Luego le ordenó que subiera a una colina cubierta de nieve justo detrás de su casa, y Dave estaba parado arriba del todo de la colina de nieve. Casey tenía que subir la colina y cuando llegaba arriba Dave la empujaba y ella tenía que volver a subir, y esto se repetía una y otra y otra y otra vez. Cada vez que rodaba cuesta abajo porque Dave la había empujado, ella se golpeaba con rocas afiladas y con todo lo que hubiera en el suelo, en el camino, y el resto de familia se veía obligada por Shelly a mirar esto durante horas, como Casey subía y Dave la tiraba. Shelly la sometía a este abuso y hacía que los demás observaran. En un punto, Nikki, Sammy y Shane incluso vieron una línea roja de sangre en la colina donde ella había caído innumerables veces. Por otra parte, los niños iban a la escuela, Nikki, Sammy y Shane, y tenían que actuar como si todo fuera normal en casa. Ellos no dijeron nunca nada. Sorprendentemente, Sammy tenía vida social, funcional e incluso tenía novio. Digo sorprendentemente porque viviendo en este ambiente y siendo maltratados, pues es raro que las otras áreas de la vida te vayan bien. A veces el novio de Sammy y sus amigos iban a la casa de Shelly, pero Shelly sabía cómo hacer para que todos pensaran que eran una familia completamente normal y que no estaba pasando nada allí. Antes de que alguien llegara a casa, Sammy sí le decía a Shelly: hoy viene mi novio, vienen mis amigos. Shelly llevaba a Casey al cobertizo donde la encerraba hasta que los invitados se fueran y entonces la dejaba salir. Era muy hábil en mantener las apariencias dentro y fuera de casa. Nadie sabía lo que realmente pasaba en esa casa. Nadie sabía cómo era realmente Shelly, que era un monstruo. Nadie lo sabía. Ningún vecino, nadie. La familia a veces incluso se iban de vacaciones, incluida Casey, pero Casey era tratada como una sirvienta durante todas las vacaciones, y cuando viajaban en coche la metían en el maletero, y cuando iban de acampada, Casey era forzada a dormir en el coche, mientras que los demás dormían en tiendas de campañas y sacos de dormir. Pero no importaba lo mucho que Shelly intentaba mantener el control sobre todos en la casa. Algunos de ellos trataron de escapar a lo largo de los años, todos menos Dave, su marido. Él nunca trató de escapar. En verano de 1992, Casey y Shane llevaban viviendo en la casa durante aproximadamente 3 o 4 años. Shane y Nikki tenían 17 años, Sammy tenía 14 y Tori, la bebé, tenía 3 años. Entonces la familia decidió mudarse a una pequeña casa en Monaghan Landing Road, en Raymond, y una vez que se mudaron, Shelly obligó a todos, menos ella,
a reformar la casa. Ella no hacía nada, todo lo tenían que hacer los demás. Y a Nikki la obligó todo el verano a pintar el cobertizo. Como siempre, si alguien no estaba trabajando lo suficientemente duro, Shelly le daba palizas. En específico, cuando se mudaron esta vez, Shelly empezó a centrar sus palizas y su abuso en Shane. Por ejemplo, una vez le pegó con cinta adhesiva a una pared durante horas y después le hizo dormir en el suelo de cemento. En otra ocasión, le obligó a desnudarse delante de la familia y luego ató sus manos y ató sus pies con cinta adhesiva y después le echó salsa picante en sus partes íntimas. Al ver esto, Casey intentó ser otra vez el blanco principal, que Shelly se centrara en ella para abusarla, para poder proteger a Shane, pero por desgracia esto le saldría muy caro. Shelly entonces obligaba a Casey a dormir fuera de casa. También le daba fuertes palizas, peores que las anteriores, llegando a hacerle moretones y a dejarle heridas abiertas en el cuerpo, y a obligarla a arrastrarse desnuda por el suelo. Luego la obligaba a bañarse con una manguera al aire libre sin jabón y entonces Shelly comenzó a verter lejía en las heridas abiertas de Casey y luego la empezaba a llamar cerda. Cuando la lejía se filtraba en las heridas de Casey gritaba de dolor, como es obvio, pero cuando lo hacía, Dave la amordazaba con cinta adhesiva para que nadie escuchara los gritos. Como método de tortura y abuso, Shelly no dejaba a Casey comer durante días y empezó a darle comida caducada o incluso le daba comida podrida, vegetales que tenían moho, comida vieja, comida caducada, la ponía en una licuadora, lo trituraba todo y obligaba a Casey a bebérselo. Como Casey estaba tan hambrienta, tan muerta de hambre, se comía todo esto que le daba Shelly para sobrevivir. En otra ocasión, forzó a Casey a comer una taza entera de sal. Después de un tiempo de tantos abusos, Casey comenzó a colapsar. Estaba agotada, desnutrida y completamente maltratada. Llegó a adelgazar más de 45 kilos, se le empezó a caer el pelo, se le empezaron a caer muchos dientes, estaba muy débil y Shelly y Dave la tenían que arrastrar a los lugares cuando la torturaban porque Casey básicamente ya no podía ni andar. Llegó a un punto en el que también se deterioraron muchísimo y empezaron a fallar sus habilidades cognitivas. Una vez vieron que Casey estaba sentada en el sofá tratando de resolver un juego para niños pequeños y no podía hacerlo. Ya no podía ni siquiera caminar, hablar, el lado izquierdo de su cara se caía y su visión también se había deteriorado. De repente la veían que se le caía la baba o que estaba cubierta de vómito. Casey estuvo expuesta a este abuso durante 6 años. Y en julio de 1994, Dave empezó a escuchar ruidos extraños como gárgaras, atragantamiento, que procedían del lavadero donde habían encerrado a Casey. Cuando fue a ver qué estaba pasando, de qué se trataba ese ruido, se encontró a Casey en el suelo, que no reaccionaba, y su boca estaba cubierta de vómito. Intentó abrirle las vías respiratorias, ponerla de lado y practicarle la reanimación cardiopulmonar, pero era muy tarde. Desgraciadamente Casey falleció ahogándose con su propio vómito. Dave y Shelly no notificaron su muerte a la policía debido a los signos obvios de abuso que ésta había recibido, ya que esto les delataría y acabarían en prisión. En lugar de eso, Shelly sacó a los niños de casa, los dejó en un hotel y entonces ella y Dave procedieron a quemar el cuerpo de Casey para deshacerse de las pruebas. Shelly le dijo a sus hijas y a Shane que irían a la cárcel si alguien se enteraba de lo sucedido. Supuestamente Shelly también amenazó con matarlos a todos, incluso a ella misma, si se lo contaban a alguien. Cuando la madre de Casey denunció su desaparición en 1994, la policía vio que las transacciones financieras de Casey se habían detenido alrededor de 1989 y 1990. Entonces la policía visitó la última dirección conocida de Casey, la cual era la casa de Shelly. Shelly le dijo a la policía que Casey se había escapado con un amigo suyo que era camionero y que se habían dirigido a California. Incluso Shelly falsificó cartas y postales de todo Estados Unidos para que pareciera que Casey le había estado enviando cartas mientras estaba en la carretera con su amigo camionero. La policía no vio nada sospechoso en todo esto y no tuvieron motivos para arrestar a Shelly ni nada, ni para sospechar de ella básicamente. Así que después de esto la investigación se enfrió rápidamente y no hubo más evidencias ni pistas sobre dónde estaba Casey. Ahora que Casey ya no estaba, Shelly tenía que tener otra víctima y entonces se centró en Shane. Shelly pronto convenció a Dave de que Shane estaba a punto de entregarlos a la policía. También convenció a Dave de que tenían que deshacerse de Shane para protegerse. Shelly luego mostró a Dave un par de ropa interior empapada de sangre, afirmando que era
ropa interior y sangre de su hija Nikki y que Shane había estado agrediéndola sexualmente. Obviamente esta era otra de las mentiras de Shelly, pero Dave se lo creyó y empezó a golpear a Shane brutalmente. Sin que ellos lo supieran, Shane supuestamente tenía fotografías de los abusos y torturas a los que habían sometido a Casey. Y Shane en secreto se lo contó a Nikki. Le dijo: tengo fotografías de lo que le hicieron a Casey y voy a ir a la policía. Nikki, cuando se enteró de esto, se encontró entre la espada y la pared, ya que por una parte quería que Shane fuera a la policía, quería estar lejos de su madre, pero por otro lado tenía mucho miedo, estaba en pánico, porque sabía que si su madre se enteraba, las cosas llegarían muy lejos y todos estarían completamente en peligro. Nikki terminó contándole a su madre que Shane tenía fotografías de los abusos que recibió Casey. Shelly empezó a buscar furiosamente estas fotos, pero no las encontró, así que presionó a Dave para que vigilara a Shane. Bueno, le obligó. Shane pasó 7 años en casa de sus tíos, sufriendo abusos constantes, y una noche de febrero de 1995 sería el final de estos abusos, pero también de su vida. No está claro exactamente lo que pasó, pero se sabe que Dave disparó a Shane fuera de casa con un rifle calibre 22. Luego envolvió sus restos en un saco de dormir y lo quemó en el patio trasero. Para encubrir ambos asesinatos, tanto el de Casey como el de Shane, tiraron sus cenizas en el océano. Nikki y Sammy sabían lo que le había ocurrido a Casey, pero no supieron qué pasó con Shane. Shelly le contó a sus hijas que Shane había huido a Alaska para convertirse en un pescador, lo cual no era muy descabellado, ya que en esa época muchos chicos de esa zona se estaban mudando a la costa para trabajar en barcos de pesca. Incluso afirmó que Shane le había llamado hacía pocos días diciéndole lo feliz que estaba con su nueva vida en Alaska. Shelly también dijo que Shane le había regalado una casita para pájaros y que les había dejado una carta antes de irse. Aunque la historia no sonaba tan descabellada, Nikki sabía que su madre estaba mintiendo y sabía que Shane odiaba a Shelly con todas sus fuerzas y que su madre no dejaría que Shane se fuera. Ni Shane, si se había ido, llamaría a Shelly, ni le daría una carta ni un regalo. Cuando Nikki cumplió 18 años, ella intentó mudarse a la universidad, ya que su sueño era irse de casa de sus padres e ir a la universidad, pero Shelly hizo todo lo posible para que Nikki no se fuera de casa. En ese punto fue cuando Nikki empezó a rebelarse, por así decirlo, física y emocionalmente. Cuando su madre Shelly la golpeaba, Nikki comenzó a devolverle los golpes. Esto dejó en shock a todos los demás de la casa, incluida Shelly, porque nunca nadie antes se había enfrentado a Shelly. Y para Shelly, Nikki podía ser una amenaza porque hacía que todos los demás vieran que podían rebelarse contra ella. Así que decidió deshacerse de Nikki enviándola a vivir con una tía. Nikki aprovechó esto para irse de su casa y nunca más regresar. Ella le rogó a su tía que nunca la mandara, por favor, a su casa de vuelta. No explicó el porqué, no le explicó sobre los abusos, no le explicó sobre Shelly y que Shelly y Dave estuvieron involucrados tanto en abusos como en 2 asesinatos, el de Casey y el de su sobrino Shane. Simplemente le dijo: por favor, no me dejes nunca volver a esa casa. Nikki más tarde, en cierto punto, trató de contarle a la policía acerca de lo que había sucedido, pero la policía hizo una investigación breve y no fue más allá de unas pocas preguntas a la familia. Vieron que Shelly y Dave no tenían antecedentes penales y vieron que el historial académico de las chicas era bueno, que tenían notas normales, que asistían a la escuela, a las actividades extraescolares. Entonces la policía atribuía esto como: bueno, si estas chicas están bien en la escuela y les va bien las calificaciones, etc., seguramente es porque en casa todo está bien. Y cuando trataron de ponerse en contacto con Nikki para hacer una investigación un poco más a fondo o un seguimiento, Nikki se había ido de la ciudad y ya no pudieron contactar con ella. Ahora que Nikki se había ido y Casey y Shane habían sido asesinados, Sammy se convirtió en el principal objetivo de abuso de Shelly, pues en la casa solo quedaban viviendo Shelly, Dave, Sammy y Tori, que todavía era bastante pequeña. Sammy hasta ese punto solía ser la favorita de Shelly, pero Shelly se estaba quedando sin víctimas y Shelly necesitaba siempre a una víctima. Afortunadamente, cuando el abuso se intensificó, Sammy decidió escapar de su casa teniendo 17 años. Se escapó a la casa de su novio y luego se fue a vivir a casa de su abuela Laura. Laura se había mantenido en contacto con los niños a lo largo de los años y permitió que Sammy se quedara a vivir con ella cuando escapó de su madre Shelly. De vez en cuando regresaba a casa de sus padres para ver a su hermana pequeña Tori, pero nunca volvió a quedarse ahí a vivir. Las únicas personas que quedaban entonces en la casa eran Shelly, Dave y Tori. Como Dave trabajaba todo el tiempo completo en su mayoría,
eran solo Shelley y Tori en casa. Y como siempre, Shelley haría cualquier cosa para encontrar a alguien de quien abusar, y en casa solo quedaba una persona para ser su víctima, y era Tori. Hasta ese momento Tori se había librado de la ira de su madre, pero ahora Shelley comenzó a someterla al mismo ciclo de abuso que todos los demás, excepto que ahora Shelley se volvió más creativa con sus abusos. Cuando Tori tenía 14 años, Shelley empezó a hacer, entre comillas, controles de progreso, donde Tori era obligada a desnudarse mientras Shelley la examinaba durante las primeras etapas de su pubertad. Incluso hizo que Tori se cortara su vello púbico y lo guardara como recuerdo en su álbum de bebé. Shelley incluso encerró a Tori en una jaula para perros llena de heces mientras le echaba agua con una manguera. Pero la humillación y el abuso no fueron suficientes para satisfacer a Shelley, así que hizo lo mejor que sabía hacer y buscó a una nueva víctima porque no le satisfacía abusar de Tori. Durante todo esto hubo una presunta víctima de Shelley. Este era un tripulante mercante retirado de 81 años de edad, un veterano de Pearl Harbor que era viudo, llamado James, pero se hacía llamar McClintock. Shelley había estado trabajando durante años como cuidadora para ancianos locales, por lo que conoció ahí a James. Se hizo cercana a él, lo manipuló para que cambiara su testamento y dejara toda su fortuna, todo su patrimonio para ella. Y poco después de que los cambios se hicieran, porque lo convenció, el anciano James murió misteriosamente de una lesión en la cabeza. Supuestamente se cayó de su silla de ruedas y se golpeó la cabeza. Cuando Shelley lo encontró, supuestamente, había sangre por todas partes y el señor había fallecido. Pero otros creen que Shelley en realidad fue quien le golpeó la cabeza con un objeto contundente, o que ella podría haberlo descuidado hasta que este señor se cayó de alguna manera y murió. En cualquier caso, la muerte de James el 9 de febrero de 2002 fue determinada por la policía como un accidente y no investigaron más allá de ello. El señor se cayó de la silla y eso era todo. Lo cual es una locura porque claramente había un motivo, porque Shelley heredó la casa de este señor de $140,000 y también heredó $5,000 en efectivo e incluso se llevó al perro de este señor que se llamaba Sissy. Shelley entonces buscó otra víctima y esta vez era un hombre llamado Ronald Woodworth, que se hacía llamar Ron. Era un veterano de 57 años que había estado pasando por muchas cosas en los últimos meses. Acababa de romper con su pareja, había perdido su casa por una deuda con la hipoteca y recientemente se había mudado a Raymond. Ron también había luchado con el abuso de sustancias en los últimos años y su padre, el cual había estado cuidando de su madre, también había fallecido recientemente. Shelley se convirtió en la cuidadora de Ron y así fue como se conocieron. Como siempre, Shelley quería hacerse la heroína ayudando a alguien que lo necesitara, y cuando Ron se encontraba en esta mala situación, ella le ofreció un lugar donde quedarse y entonces él se mudó a su casa en otoño de 2001. En los primeros meses, Ron siempre trató a Tori con amabilidad y respeto, le leía cuentos, jugaban juntos y Shelley hizo que Ron se sintiera a gusto en la casa y a gusto con todos los miembros antes de empezar a manipularlo y a abusar de él. Dave trabajaba a tiempo completo, por lo que estaba fuera de casa, como he dicho, casi siempre. Entonces Shelley tenía a Ron para ella sola. La policía en ese punto ya empezaron a sospechar que algo raro estaba pasando, porque todos los inquilinos que visitaban a Shelley desaparecían o pasaba algo con ellos. Por lo que ellos visitaban a Ron de vez en cuando, pero él siempre se escondía de ellos porque Shelley le obligaba. Los agentes vieron esto como un comportamiento extraño, pero no pensaron que hubiera nada malo. Pero el abuso de Shelley se intensificó rápidamente y obligó a Ron a hacer cosas como empezar a beber su propia orina, y una vez lo hizo saltar del techo, lo que le causó heridas. Ella le trató las heridas con agua hirviendo y lejía, y Tori, la niña, describió el olor de Ron como a lejía y carne en descomposición. Al igual que Kathy, las funciones cognitivas de Ron eventualmente empezaron a fallar, y después de 3 años de vivir con Shelley, Ron falleció en algún momento en agosto de 2003. Su verdadera causa de muerte sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. No se sabe cómo murió o si fue asesinado. El día de la muerte de Ron, Shelley llamó a Dave cuando estaba en el trabajo y le dijo que Ron se había quitado la vida y que tenía que venir a casa a ayudarla con el cuerpo. Así que puso su cuerpo en el congelador durante 4 días hasta que Dave volvió a casa y lo enterró en el patio trasero. No podían quemar su cuerpo, bueno, no lo enterraron, lo pusieron entre matas. No podían quemar su cuerpo porque era pleno verano y la ciudad prohibía hacer fuego durante esa época. Shelley mantuvo la muerte de Ron en secreto y no se lo contó a Tori. Evidentemente. Envió a Tori a quedarse con su hermana Sammy por un tiempo y fue aquí cuando Shelley cometió un grave error.
Ahora sus 3 hijas estaban libres de su control y de su presencia, y Tori le contó a sus hermanas Nikki y Sammy todo el abuso al que fue sometido ella también por parte de su madre. Nikki y Sammy decidieron entonces ya por fin ir a la estación de policía el 7 de agosto de 2003 y se negaron a irse hasta que la policía se las tomara en serio. Después de que contaran su historia, el Servicio de Protección de Menores puso a Tori a su cuidado y finalmente se abrió una investigación oficial sobre esta familia. Cuando Shelly se enteró de la noticia de que sus hijas habían ido a la policía y habían contado todo esto, envió a Dave a la estación de policía con la esperanza de que él pudiera calmar las cosas y decir que nada de eso era cierto, que las chicas se lo estaban inventando, no sé por qué. Pensaron que podrían volver a tener a Tori bajo su custodia, pero justo cuando Dave llegó a la estación de policía, la policía comenzó a interrogarlo y el plan de Shelly fracasó. Porque Shelly había estado años y años manipulando a Dave, haciendo que fuera una persona vulnerable a la hora de manipularlo y era una persona fácil de controlar bajo presión. E irónicamente esto fue lo que pasó con la policía. La policía comenzó a presionarlo, a interrogarlo y Dave cedió a explicar todo. En ese punto, él se había convertido en una persona muy manipulable y vulnerable. Aún así, aunque Dave contara todo, intentó defender a Shelly. En el interrogatorio se ve a Dave como muy nervioso, hablando muy despacio, no parece muy seguro de lo que dice. Y tras el interrogatorio, el 8 de agosto de 2003, finalmente la policía arrestó a Dave y posteriormente arrestaron a Shelly. Mientras estaba bajo custodia, Dave fue con varios investigadores a la propiedad y les mostró dónde quemaron el cadáver de Casey y confesó que disparó a Shane junto al cobertizo. Entonces Dave fue llevado de vuelta a la estación de policía para confesar lo que no les había dicho antes. Desafortunadamente, el mayor problema con este caso fue la severa falta de evidencias físicas, ya que estas 2 personas habían quemado los cuerpos y habían arrojado las cenizas al océano. Shelly, como la maestra manipuladora que es, era muy buena cubriendo también sus huellas. En un momento dado, una amiga de una de las hijas se quedó por un tiempo prolongado en la casa de la familia y ella afirmó que nunca hubo nada fuera de lo común, que en esa casa todo parecía estar bien y normal. Por lo que incluso los testigos que habían sido invitados a su casa no podían realmente dar información de que algo extraño había pasado o respaldar lo que estaba diciendo Dave y las niñas. Porque, como he dicho, Shelly siempre hacía que todo pareciera normal en su casa cuando habían invitados. Además, mientras los investigadores excavaban en la propiedad, no encontraron ningún rastro de los restos de Shane ni de Casey. Pero, afortunadamente, pudieron descubrir los restos intactos de Ron en el patio trasero de la casa, que, como he dicho, no podían quemarlo en ese momento porque era verano y la ciudad lo prohibía. Un médico forense determinó que el cuerpo de Ron mostraba signos de abuso físico, pero no se pudo determinar exactamente la causa de muerte. Después de buscar en la casa, no pudieron encontrar muchas evidencias de los asesinatos, pero encontraron evidencias de los abusos a los que habían sido sometidos todos por parte de Shelly. Encontraron un papel de película de fotografía sin revelar, con una foto de Casey arrastrándose por el suelo desnuda, que esta fotografía era seguramente a la que se refería Shane, que tenía y con la que amenazó con mostrar a la policía. Aún así, iba a ser difícil para la fiscalía convencer a todo el jurado de que tuvieran cargos como asesinato en primer grado, porque ni siquiera podían encontrar los cuerpos de las víctimas y ningún forense podía confirmar cómo habían muerto ninguna de las víctimas, cuál era la causa de muerte, si habían sido o no asesinados, por lo que pensaron que lo mejor que podían hacer era seguir adelante con cargos de asesinato en segundo grado. Pero por desgracia la pena máxima para este tipo de cargo era ahí de solo 22 años. Y para muchos obviamente esto no era suficiente por lo que habían pasado. Por lo que ofrecieron a Shelly y a Dave un acuerdo de que ellos se declararan culpables. Dave se declaró culpable de asesinato en segundo grado de Shane, eliminación ilegal de restos humanos y ser cómplice de otro asesinato. En cuanto a Shelly, ella aceptó una declaración rara de culpabilidad, la cual se llama Alford Plea, que es básicamente una declaración de culpabilidad, pero el acusado se declara inocente y no admite el acto criminal, pero reconocen que hay suficientes pruebas como para que sean condenados por un delito. O sea, esta declaración de culpabilidad es como básicamente decir: yo no he cometido este crimen, pero me declaro culpable
porque hay suficientes pruebas como para que parezca que yo soy culpable, pero en verdad yo no he hecho nada. Finalmente aceptó el trato de asesinato en segundo grado de Casey y homicidio involuntario de Ron. Dave solo fue condenado a 15 años de prisión y fue puesto en libertad condicional en el año 2016, después de haber cumplido solo 13 años de su condena. En 2022 presentó una orden de protección contra Shelly después de darse cuenta de que ella también podría salir pronto. Mientras estaba en la cárcel se mantuvo en contacto con Sammy y Tori, quienes desde entonces han dicho que lo han perdonado por sus acciones. Sin embargo, Nikki no lo perdonó. Ella dijo que el abuso que todos soportaron fue inolvidable e imperdonable. En cuanto a Shelly, ninguna de sus hijas la ha perdonado ni han vuelto a hablar con ella. El juez ignoró en su mayor parte cualquier acuerdo de declaración de culpabilidad que he mencionado anteriormente, por lo que Shelly recibió la máxima sentencia que le podían dar, que era de 22 años. Su sentencia fue en el año 2004 y con la posible liberación de su madre, sus hijas, Nikki, Sammy y Tori, expresaron de que temían por su seguridad y la seguridad de los demás si su madre era liberada en alguna ocasión. Y a pesar de que ellas intentaron que su madre permaneciera en prisión, el 8 de noviembre de 2022, con 68 años de edad, Shelly fue liberada de prisión, después de haber cumplido solo 18 años de su condena. Salió 4 años antes de lo previsto, lo que es una locura que esta mujer ahora mismo esté libre, esté fuera de prisión, esté viviendo entre la sociedad, sabiendo lo peligrosa que es. Un antiguo vecino de Shelly dijo que Shelly se encuentra actualmente en mal estado de salud y no cree que tenga la energía más para abusar de más víctimas, pero muchas personas piensan diferente. Piensan que el abuso físico era solo una forma más de abusar, pero que también puede existir el abuso emocional y la manipulación extrema, en lo que Shelly es una experta. A Sammy le preguntaron que qué haría si volvía a ver a su madre, y ella dijo que si alguna vez su madre Shelly aparece en la puerta de su casa, cerrará todas las puertas, se encerrará en el baño y luego llamará a la policía. Y esto es todo lo que se sabe sobre el caso de hoy. Creo que habrá sido un caso eterno porque siento que llevo aquí sentada un montón de rato. A mí me parece un caso espantoso, o sea, literalmente espantoso lo que tuvieron que vivir estas personas, al abuso y manipulación a la que fueron sometidos. Nikki, Sammy y Tori desde pequeñas sufrieron y vivieron estos abusos, o sea, imaginar el ambiente en esa casa, una casa de los horrores literalmente, y además que hubo víctimas asesinadas. Dejadme en comentarios qué opináis sobre este caso, qué opináis sobre que Shelly solo cumpliera 18 años de prisión después de asesinar a seguramente 4 personas, solo 2 confirmadas, pero estoy segura de que a James y a Ron también los asesinó, y después de haber maltratado a sus hijas y de su marido de esta manera. Y también creo que cumplió muy pocos años de prisión. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis, porque siempre os leo y me interesa saber lo que opináis sobre estos casos. No olvidéis también dejar un me gusta si os ha parecido interesante e informativo este vídeo. Suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!